DevOps ha muerto. Larga vida a la ingeniería de plataformas. DevOps surgió como un modelo de trabajo que le permite a los desarrolladores mezclar exitosamente las mejores prácticas de desarrollo con las tareas y actividades propias del aprovisionamiento de la infraestructura y los componentes del sistema. El objetivo yace en simplificar la colaboración y el trabajo conjunto de los equipos de operaciones y de ingeniería de software y optimizar el ciclo de vida de las aplicaciones, permitiendo tener iteraciones más rápidas de desarrollo y poder llevar nuevos features y características a los usuarios en tiempo récord, sin sacrificar la estabilidad. Por este motivo, DevOps espera que los desarrolladores se adueñen no solo del desarrollo de software, sino también de su propia infraestructura y todo lo que esto implica. Configuraciones de servidores, clústeres de Kubernetes, redes, bases de datos, medidas de seguridad, entre muchísimas otras cosas. Y es aquí donde el concepto de DevOps empieza a fallar y los quiebres se empiezan a hacer visibles. Los ingenieros de desarrollo son expertos en no uno, sino múltiples tecnologías que aplican exitosamente y que están en constante evolución. Las tareas del día a día de desarrollo implican la investigación y el aprendizaje continuo y rara vez se ve un software o código fuente que luzca igual en dos aplicaciones de funcionalidades parecidas. Y seamos sinceros, añadirle a los equipos de desarrollo la carga de aprender a provisionar, configurar y mantener no uno, sino múltiples componentes de la infraestructura torna nuestras responsabilidades ya demasiado exageradas. Para resumir, la carga cognitiva se tornó insostenible. Y es más, hoy en día al menos uno de cada dos desarrolladores dice no estar interesado en la complejidad asociada a las tareas de operaciones. Y es aquí donde se hace visible que las organizaciones y los equipos de desarrollo deben priorizar la experiencia de los desarrolladores o Developer Experience, una medida asociada a lo fácil o difícil que es para los equipos de desarrollo llevar a cabo sus responsabilidades. Temas como la completitud de la documentación, el tiempo de concentración, la fácil integración con otras APIs y la simplicidad a la hora del despliegue hacen de la experiencia del desarrollo positiva o negativa. Los desarrolladores no son solo empleados o colaboradores de las organizaciones, son seres humanos a los que se debe proteger de altas cargas cognitivas y altos niveles de estrés, y de este modo permitir el trabajo enfocado con objetivos claros y límites bien definidos para asegurar entregables de calidad. El desarrollo como trabajo creativo depende de un ambiente positivo para poder permitir el flujo de ideas y su aplicación en el código. Y una suscripción a mi canal sería una manera de potenciar dicho ambiente. La verdad es que la carga operacional con el concepto de DevOps hizo del Development Experience de muchos equipos algo bastante negativo, pues la carga cognitiva y el incremento de las responsabilidades solo añaden altísimos niveles de estrés. Es aquí donde surge la ingeniería de plataformas o Platform Engineering, que busca la construcción y el diseño de herramientas y flujos de trabajo para permitir las capacidades de autoservicio en ingeniería de software. Los ingenieros de plataformas proveen un producto integrado, usualmente referido como plataforma interna de desarrollo, que cubre las necesidades operacionales del ciclo de vida completo de una aplicación. Y los desarrolladores y los equipos hacen uso de estas herramientas que proveen caminos predefinidos o caminos dorados, permitiéndoles ejecutar sus tareas de desarrollo y despliegue de principio a fin y de manera extremadamente simple. Ejemplos de este tipo de herramientas pueden ser el aprovisionamiento completo y correcto de clústeres de Kubernetes, que permiten la fácil integración de los equipos de desarrollo, o el permitir que los equipos creen sus propios clústeres a través de fórmulas o recetas previamente probadas y definidas. Vemos entonces una transformación del concepto de DevOps más cercano a la idea de tener ingenieros especializados y transversales en la organización para la abstracción de la carga relacionada a la infraestructura. En vez de dejar la carga en manos de los mismos desarrolladores de la aplicación, estos equipos de Platform Engineering tienen sus propios portales, tickets, canales de comunicación, procesos y metas, donde construyen elementos comunes
en la organización y apoyan de cerca proyectos con necesidades más específicas. Su mayor fortaleza no yace solo en los productos de plataforma, sino en la extensa documentación proveída para hacer uso de ellos y potenciando un alto porcentaje de utilización a lo largo y ancho de la organización. Platform Engineering mejora considerablemente la Developer Experience y le permite entonces a los ingenieros de desarrollo enfocarse en lo suyo, construir apps, APIs, sitios web y aplicaciones con excelencia, y agiliza la totalidad del ciclo de desarrollo. Pocos o ningún equipo tendrán que aprovisionar sus componentes desde cero, y llevar el software desde su primera línea de código hasta su primera versión en producción será mucho más rápido. Estamos hablando del salto de meses en preparación y desarrollo de la infraestructura a un trabajo de días o por mucho un par de semanas. Este no es un concepto nuevo y muchos ingenieros de DevOps especializados ya ejecutaban este tipo de labores, pero con la formalización de esta idea se busca su adopción a gran escala en pequeñas y grandes empresas. Infortunadamente, existe la posibilidad de caer de nuevo en la desconexión de operaciones y desarrollo, el problema que DevOps intentaba arreglar inicialmente. Y es deber del liderazgo de estas organizaciones el generar los espacios y procesos para mantener la armonía y la conexión entre los ingenieros de plataforma y los ingenieros de desarrollo. El Platform Engineering es un término aún nuevo y es una idea que poco a poco se está desarrollando. En mis largos años de experiencia ya he visto la aplicación de este término al tener ingenieros especializados en la creación de herramientas útiles para varios equipos de la empresa en la que trabajo. Estos han sido clústeres de Kubernetes, configuraciones de bases de datos, ciclos de integración y despliegue continuos reutilizables, entre muchas otras tantas herramientas. La verdad, es refrescante escuchar cómo las compañías están priorizando ahora la experiencia de desarrollo y están buscando que sus ingenieros sobresalgan en un ambiente técnicamente más amigable. Finalmente, y así como en el DevOps moderno, su uso y propagación exitosa yacen en una adopción organizacional y en el uso de las mejores prácticas de desarrollo en infraestructura. Infraestructura como código, infraestructura versionada, automatización de infraestructura, entre muchísimas otras prácticas más. Hagamos una encuesta. ¿Sientes que la infraestructura es una carga terrible? ¿O te gusta interactuar con estos componentes durante el desarrollo? Déjame saber en los comentarios tu opinión. La mejor decisión de mi carrera en desarrollo se dio tras haber cometido el peor error de mi vida profesional. Si quieres saber más sobre qué hice y qué decidí, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Hoy quiero que sepas que eres valioso, podrás superar toda prueba o reto que se te presente y absolutamente nada te va a detener en tu camino al éxito.